Ahora, esto lo que quiere decir, María Consuelo, es la teoría del acaparamiento, la teoría del markup, la teoría de los precios, todos son teorías conspirativas alrededor de una crisis real. Pero en la medida en que hay evidencia de que existen los medicamentos en las bodegas, lo que se demuestra es que los operadores farmacéuticos, los gestores farmacéuticos están haciendo su tarea, que es seguir adquiriendo los medicamentos para entregarlos a los pacientes. El punto, Néstor, es que es una pretensión absurda considerar que si no les pagan, ellos tienen la obligación de seguir entregando. O sea, yo entiendo que la salud es un derecho fundamental, pero por ejemplo, la nutrición y la alimentación también, y nadie obliga a los supermercados a que entreguen comida si las personas no se los compran. O sea, alguien tiene que pagar los medicamentos, y en este momento, el control del aseguramiento, o sea, de los afiliados, el gran número, más del 60%, lo tiene el gobierno en la nueva EPS y en las EPS intervenidas. Esas son las que no están pagando. Entonces, si no pagan, ¿cómo pretenden que los privados que manejan los medicamentos los entreguen? O sea, nadie está obligado a perder plata porque sí. Entre otras cosas porque es tan sencillo como si las cuentas se pagan y Nueva EPS, por ejemplo, está pagando solo un porcentaje de las facturas, no el total, y que en un tiempo absurdo de recuperación de cartera, pues sencillamente los operadores farmacéuticos no están obligados a entregarlos. Aquí la responsabilidad recae en los interventores y quien está manejando el flujo de recursos, que Néstor, es la ADRES. Hay en este momento, Luis es cierto que hay miles de personas haciendo cola en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Pasto, en diferentes ciudades, haciendo cola y escuchando todos estos diagnósticos, diciendo, Néstor, bueno, ¿y en qué momento me van a arreglar el problema a mí que no consumo? ¿Y en qué momento se deterioró esto? Cobrar no 60% esto funcionaba margen. Bien. Esto funcionaba bien. Cobrar 60% de intermediación es bastante alto, no podemos decir que no. Si yo compro una caja de medicamentos a 100.000 y la vendo a 160.000, pues cualquier persona dirá, oiga, tiene unos márgenes bastante altos y además eso es con plata de todos. Entonces, seguramente hay casos donde la intermediación es demasiado costosa, seguramente hay unas cuantas EPS que han cometido errores y que han cometido delitos, pero el gran discurso del presidente consiste en centrarse en esas que hacen algo malo y ceder absolutamente su capacidad de regulación y su capacidad de control. Es que no podemos olvidar que aquí no se trata de ver cuál es el que tiene, quién gana el relato, quién gana la historia más convincente y más dramática. Suponiendo que están cobrando el 60% por la intermediación, de acuerdo, a mí también me parece alto. Habría que entrar a intervenirlos, habría que regular precios, pues que como lo estaba diciendo el exministro Gaviria. Claro, es que estamos hablando, porque en claro, casos es que estamos hablando distancia que va sumando por kilometraje, supuesto, y es más barato ponerlo y el Estado aquí en Bogotá tiene la facultad, que ponerlo en un pueblito muy lejano, una vereda muy lejana. Claro, pero el Estado tiene, claro, el Estado tiene esa facultad. Pero ¿quién hoy representa el Estado? El señor que se la pasa analizando quién tiene la culpa. Pues es que la culpa la tiene él, que es el que hoy tiene la capacidad de regular los precios, de intervenir una EPS cuando se equivoca, de hacer las transformaciones, y además tiene la capacidad más importante en estos momentos para superar esta crisis, que es girar la plata. Es que aquí lo que dice María Consuelo es absolutamente cierto. El problema hoy, aparte de algunos excesos que pueden ser puntuales, focalizados, que hay que intervenir, hay que revisar, hay que regular, el gran problema, el grueso, el sistémico, el estructural es falta de plata. ¿Por qué? Porque la UPC, que es esa, y ya terminó Andrés, la UPC, que es la que determina cuánto se debería pagar por paciente, es insuficiente, y lo ha dicho no Luis Ernesto ni Néstor Morales, lo dice la Corte Constitucional, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, lo han dicho absolutamente todos los que han estudiado la cifra, y siempre y cuando esa UPC siga siendo insuficiente, no va a haber plata para medicamentos y la situación va a agravarse. ¿Y quién tiene la culpa? El gobierno de Gustavo Petro, los superintendentes y los ministros de salud de este gobierno. Yo no sé si el gobierno se y eso está perfectamente en el tema, Andrés, de la consulta popular, con toda esta crisis que le está estallando en las manos alrededor del sistema de la salud, porque esto va a volverse un tema, un disparo en el pie, seguramente para efectos políticos. Andrés. Mire, lo de la UPC, Néstor, está muy bien documentado, la insuficiencia financiera está bien documentada, todos los hechos están muy documentados.
Pero a mí lo que me impresiona de esto, Néstor, es que la discusión hace rato salió del terreno de los hechos. Es decir, al presidente se le pueden presentar todas las evidencias que usted quiera, todas las evidencias del mundo de que su política está conduciendo precisamente a esto. El presidente, yo creo que ya es evidente que no va a cambiar de opinión y no va a dar un giro en esta materia. Eso, por supuesto, es absolutamente preocupante, Néstor. La convicción del presidente en este tema, llámela ideológica, llámela moral, llámela lo que sea, es completamente resistente a la discusión sobre hechos. Insisto, usted le puede presentar todas las evidencias. Creo que en el tema de UPC le han presentado al gobierno absolutamente todas las evidencias de que la UPC es insuficiente. El gobierno no ha logrado, a pesar de sus intentos, que la verdad son bastante torpes, demostrar que existe acaparamiento de medicamentos. De modo que la discusión salió del terreno de los hechos. El presidente simple y llanamente, por razones morales, ideológicas, las que sea, considera que este sistema tiene que desaparecer y que incluso es mejor que haya el traumatismo que se está viviendo y el que se va a vivir, pero que el sistema desaparezca porque lo considera moralmente inaceptable. Eso pues, Néstor, yo no necesito decir que las consecuencias y las dimensiones de eso son extraordinariamente graves. Ahora sabe por qué el presidente está en estas teorías, Andrés, ¿no? Pues porque hay gente que le copia, hay gente que le cree y hay gente que lo sigue en este cuento y hay muchas personas que están diciendo, como dijo la semana pasada, en el elogio, usted lo oyó, Héctor, en el elogio de la República de Platón, que el presidente se echa una teoría increíble diciendo que Platón es el gran defensor de la democracia del pueblo, porque vio por ahí en un estante un libro que se llamaba La República, que el presidente, me da pena, no ha hojeado. No tiene ni idea de qué se trata la República. Texto que hay que leer yo. No, por eso. Pero el presidente no tiene ni idea de la figura de los reyes filósofos y entonces convierte el sistema de salud en una conspiración contra su gobierno, así como convirtió la República en un libro de referencia. ¿Quién es responsable, y esto es para Héctor, que es el que sabe de esto, quién es el responsable legal, judicial de estos muertos? Porque es que, perdóname, no estamos hablando de ideas. Ojalá esta fuera una discusión de esas que se da tomando café. No, estamos hablando de vida o muerte. ¿Quiénes son los responsables de estos muertos? Es mi pregunta. Pues el presidente está intentando... Esa pregunta no es fácil de responder. No, penalmente es imposible. Políticamente yo creo que es más probable la discusión alrededor de quién debe pagar incluso administrativamente, por indemnizaciones que se puedan ordenar por los daños que se causan por esta circunstancia. La nación, terminamos pagando todos, padre, porque, por ejemplo, si una persona evidentemente muere por negligencia en la prestación del servicio y se logra probar que esa negligencia pues fue causada por un funcionario público, por un organismo del Estado, pues el Consejo de Estado termina condenando a ese organismo del Estado a pagar una indemnización por ese daño a favor de sus familiares y lo terminamos pagando todos. Eso al menos desde el punto de vista de la reparación material del daño. Muere, para poner un ejemplo trágico, padre, si se muere alguien por diabetes, porque no le llegó la insulina. Que es muy posible. Que puede ser. Sí, tristemente y me persino. El gobierno va a decir, y por eso está en estas, que la responsabilidad es de Audifarma, que estaba acaparando los medicamentos. Pero en un proceso judicial seguramente se puede discutir si efectivamente era Audifarma o si es porque a Audifarma no le pagaban a tiempo y como le tiene que pagar la ADRES o qué sé yo, terminamos en una entidad del Estado. Yo sí creo que hoy las responsabilidades por negligencia médica, eso ha habido muchos procesos, digamos, en la historia pues de la jurisprudencia colombiana, hay muchos procesos por problemas de negligencia en el trato de los servicios de salud, que claro, se aplicaban a las personas particulares o a las entidades particulares o públicas a veces que prestaban el servicio, pero yo sí creo que hoy es bastante posible hacer el enlace de las personas que están administrando en general el sistema y bueno, eso hay una cosa en la administración pública que se llama sector salud y eso lo encabeza un señor que es el ministro de salud. A mí me parece que él es el responsable, tanto administrativa como políticamente, que ahí yo veo que hay como una deficiencia. Sí, a mí sí me parece que, por ejemplo, en el Congreso de la República ha faltado hacer un debate más serio sobre el sistema de salud. Han hecho muchos debates sobre otros temas y algunos sobre salud, pero a mí sí me parece que esto hay que llevarlo también a ese escenario, a la responsabilidad política, una moción de censura al ministro, lo que fuera, pero para eso hay que
pues ordenar un debate, saber bien las cifras, etcétera, y desafortunadamente no veo que algún congresista lo esté haciendo seriamente. ¿Sabe por qué no lo hace ningún congresista, Héctor? Porque están en el festival del adjetivo. El presidente Petro les dice asesinos, vampiros, y los otros responden con otros adjetivos. No hay una sola institución, Néstor, pública, seria, abordando la solución de la crisis. O sea, lo que es impresionante es que todo el mundo está en la campaña de Twitter echando culpas y echando cuentos, y aquí no hay nadie sentado revisando cuándo se le va a pagar a los operadores, ni cuánto hay que ajustar la UPC, porque claro, es un problema de dos cosas, de demora en los pagos y de insuficiencia en los pagos. ¿Alguien cree está hablando que hay alguien diferente al presidente Petro, Álvaro? ¿Usted cree, está en la teoría de que aquí hay acaparamiento de medicina? Pues es que llegar a una conclusión en una discusión de estas es muy difícil, porque los temas de salud son complejos, pues, y en todo el mundo hay discusiones sobre financiación del sistema, porque en casi todas partes la financiación es insuficiente, y los que les gusta más los sistemas más públicos y los sistemas más privados. Pero la peor manera de discutir un tema complejo es esta que estamos usando, en medio del fuego político, en una polarización inclusive más aguda que en otros temas. Desafortunadamente ya es tarde para mejorar la discusión, ya no hay puentes entre las partes, solo se están en lo de las responsabilidades y de culpar. Cuando se podía, ambas partes decían que el otro no quería dialogar sino descalificar. Carolina Corcho hizo daño con su intransigencia, pero la oposición política también recurrió a desprestigiar la reforma en lugar de insistir en la negociación, y aquí llegamos. Hace rato las partes no quieren negociar, sino derrotar al otro en esto, con hundimientos en el Congreso, con descalificaciones, con trinos, y así pues es imposible, y los pobres colombianos viendo esa pelea mientras los otros creen que le sacan jugo político. Con una pequeña diferencia, Álvaro, es que en la discusión política los políticos hacen política. Se supone que un presidente gobierna, se supone que un presidente está en una línea diferente. Por eso, para quien quiera opinar, para quien crea la tesis del presidente Aurelio de que aquí hay acaparamiento, de que hay una conspiración contra su gobierno, la cuenta Blue Radio Cómic, cuenta Néstor Morales, o para quien no la crea, que también, por supuesto, los leo, los escucho esta mañana hablando un poquito sobre el sector de la salud. Son las 7:57, don Aurelio. Pero para todo esto hay que ponerle números, porque los datos y los números sí son definitivos. Néstor, el mercado de medicamentos en Colombia vale 25 billones de pesos al año. 5 billones va en gasto de bolsillo de las personas particulares, y 20 billones es el gasto institucional. Eso quiere decir que si usted lo divide al mes por 12 meses que tiene el año, le da 1,6 billones. Y entonces cuando yo veo que el Ministerio de Salud dice, le hemos girado durante 5 meses a los gestores farmacéuticos 1,6 billones, pues simplemente en 5 meses les han girado lo de un mes. Esa es la realidad de bulto. Así como dijimos que las unidades de insulina eran casi que la muestra de un inventario. Entonces, aquí, si usted no le pone números a esto, pues quedamos en lo que dice Álvaro de la polarización, del dime que te dirés, de cuál tiene la razón, de cuál gritó más, de cuál puso más adjetivos. Esto es con números, y los números muestran dos cosas. A los gestores farmacéuticos les han pagado en 5 meses lo de un mes, y el inventario de insulina es casi que incluso insuficiente como inventario de respaldo. Y ahora que está de moda Platón, Néstor, déjeme recordar una frase de Platón, que decía así: es tan corrupto está de moda, solo hago un paréntesis, Aurelio, porque el presidente Petro, que no ha ojeado la República, se pone a citar mal citado a Platón. Digo, para cerrar el paréntesis, a Platón, al maestro de Platón, lo mató la democracia. A Sócrates lo mató la democracia. Así que, la República es, al contrario, un gran elogio de una figura que se llama los reyes filósofos, para evitar todo lo que quiere el presidente Petro, y es que el gobierno quede en manos del pueblo. Es decir, el presidente no ha mirado ni por encima la República. Cierro el paréntesis. Pero hay una célebre, perdóneme Luis Ernesto, echar la frasecita y ya listo. A ver. Hay una célebre de Platón que dice que es tan corrupto el que entra sobre el dinero público
como el que asalta la conciencia popular. Se la valgo. Luis Ernesto. Hay una más cortita y de pronto más oportuna para este momento de Platón. Señor. Los que cuentan historias gobiernan la sociedad. Y yo creo que en eso estamos. ¿Quién cuenta la mejor historia? No la realidad ni cómo se resuelve esto, sino quién cuenta la mejor historia de lo que está pasando. Y a ese, lamentablemente, son los que gobiernan la sociedad. Pero Néstor, mire, yo creo que el gobierno es consciente que en esta historia va perdiendo. Y va perdiendo políticamente bastante, va perdiendo 3-0. Y es por esa razón que, si usted se ha dado cuenta, todo lo que se ha salido a medios de comunicación sobre las posibles preguntas de la consulta popular, ninguna incluye la salud. Todas están relacionadas a la reforma laboral, porque ahí sabe que gana en esa cancha de la reforma laboral, gana el gobierno. Pero en esta cancha de la reforma a la salud pierde 3-0. Tiene todas las razones, es una buena idea. Las preguntas también, bueno, dijo el presidente, la consulta, Ricardo, iba a ser en teoría para la reforma laboral y la reforma a la salud. Sí, señor. ¿No es verdad? Sí, así es. De momento es cierto, las preguntas solamente tienen temas de trabajo. Claro, si a mí me preguntan si yo quiero que la jornada termine a las 6 de la tarde, la jornada diurna, por supuesto yo también salgo y voto las preguntas de Benedetti, las preguntas del presidente. Sí, ya tienen 3 preguntas de las 12 que supuestamente van a llevar, pero muy seguramente van a dejar por fuera la crisis en el sistema de salud, porque eso no sería rentable y terminaría afectando la consulta. Esperemos a ver si llegan las preguntas, ¿no? En Bogotá esta mañana las filas son en un dispensario que se llama Néstor, Everiza. es decir, una pregunta como esta, quiero que el gobierno nacional se ponga al día con las deudas al sistema de salud. ¿Eso no vendría de pronto en la consulta popular? Quiero que el gobierno me arregle los problemas de salud, que entre otras cosas está diseñado para eso. Esa es una buena pregunta para meter en la consulta popular que quiere el presidente Petro. Lo que pasa es que hasta ahí les llega el impulso, ¿no? Se terminan pareciendo, ¿no, Néstor? Porque fíjese que durante el fin de semana, haciendo comparaciones que siempre son feas, pero siempre es necesario traer la historia a lo que ha pasado, por ejemplo, con los vecinos cuando Hugo Chávez, por allá en el 2010, advertía y amenazaba a La Polar, a esa empresa famosísima en Venezuela, con intervenciones, con allanamientos, porque también los estaba acusando de acaparamiento. Esta mañana hay largas filas, les decía, en Suba, dispensario Everiza, al noroccidente de Bogotá. Allí hay una periodista de Blue Radio, Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. Mire, seguimos acompañando a la gente en su viacrucis por conseguir medicamentos. Estamos en el dispensario de Everiza. Esto queda al norte de Bogotá, en la localidad de Suba. Un madrugón de usuarios desesperados, en incertidumbre total y, por supuesto, pues muy frustrados también por tratar de conseguir esos medicamentos que son indispensables para sus tratamientos médicos. Gente que llegó aquí desde las 3 de la madrugada para poder quedar de primeros en las filas y poder de alguna manera tener un poquito más de garantía para obtener sus medicinas, pero eso no fue suficiente, Néstor. Sobre las 6 de la mañana abrieron el dispensario, 6:15, 6:20 de la mañana empezaron a salir las primeras personas que estaban en la fila y lamentablemente no solamente hay filas largas, también muchas caras largas, porque definitivamente no fue suficiente para poder obtener sus medicamentos. Hemos conocido testimonios de personas que vienen incluso desde la localidad de Suba, que para la gente que nos está escuchando, de Bosa, perdón, eso queda al extremo sur de Bogotá, y llegaron desde Bosa hasta aquí, hasta la localidad de Suba, para poder obtener sus medicamentos y no fue posible. También personas que están pendientes de que les hagan un trasplante y están en ese tratamiento para la cirugía y necesitan los medicamentos y tampoco han podido obtenerlos. E incluso adultos mayores que llegaron aquí por insulina y les entregaron las jeringas, pero no les dieron el medicamento. Escuchemos. Da rabia de ver que no le den a uno donde uno paga. Me toca en la casa cuidarme con la alimentación, con pastas de otro tipo, pero esto, el medicamento que me dan especial para el azúcar nunca lo hay. Y a uno le da mal genio en madrugar, 3:30 de la mañana, para que le digan a uno que no lo hay. Si no dan insulina, ¿para qué dan esas aguas? Pues díganos ahí, ¿a dónde está la insulina? ¿A dónde está la metformina? Es lo que se necesita desde las 3 de la mañana, para que le digan que queda pendiente que venga después. En realidad es un atropello con uno. Pues bien, esto es parte de los testimonios que hemos podido conocer de las personas que uno a uno van saliendo aquí del dispensario, pero la queja generalizada es un poco ligado a lo que decía la defensora del pueblo, y es que cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible, y es lo que la gente dice acá. Si nosotros pagamos cumplidamente por nuestro servicio de salud, ¿por qué no estamos recibiendo la atención que merecemos?